Ahí vamos a meditar en el capítulo 25 de Mateo, versículo del 14 al 30, si logramos llegar, ¿verdad? Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 25, versículo 14 de Mateo. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando lo tengan, se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Nos faltan todavía, ¿verdad? Pero tenemos tiempo, aquí podemos darle hasta la 1, ¿verdad? La gloria es para Dios. Así es que lo tenemos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro. Vamos a orar para que sea Dios el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por la bendición que nos dio esta noche, Señor, de tener a cada uno de los hermanos y amigos esta noche que se hicieron presentes, Señor, a escuchar de su palabra. Pido, Señor, que sea ahora su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, la gloria es para nuestro Dios. Jesús puso en muchas parábolas a qué es semejante el reino de los cielos. Hay muchos ejemplos donde Jesús dice el reino de los cielos es semejante a esto y a esto, dando esa enseñanza para que cada uno pongamos atención a lo que Él quiere hablar, que así es el reino de los cielos y que así de esa forma se puede entrar al reino de los cielos. Así es que en este caso el reino de los cielos dice que es como un hombre que yéndose de viaje. Ahí está ahora poniendo cómo es semejante el reino de los cielos, o a qué es semejante. Dice aquí que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose de lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios ha entregado muchos bienes, no solo a estos siervos, sino a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha entregado bienes. Sí, amén. Pero ¿a cuáles bienes somos los que nosotros más les ponemos atención? ¿A los bienes espirituales o a los bienes materiales? Muchas veces ponemos primero lo material Amén. y lo espiritual lo dejamos por si queda tiempo. Amén, es cierto. Entonces, pero un día vamos a dar cuenta. Amén, así es. Sí. A eso es lo que dice Jesús en esta parábola de los talentos. Me llamó la atención de que el pastor José, los hermanos Barí y muchos hablaron de que habían talentos. Amén. Entonces dije yo, Dios está confirmando esa palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno da talento. Amén. Cada uno, amén, así es. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento en aquel tiempo era una medida de peso. El oro así se medía en talentos, la plata, tantos talentos. Dice. Pero imaginémonos en las cosas materiales que Dios pone en usted tantos talentos. No digamos talentos, digamos miles de dólares. ¿Qué haría usted con ese montón de dólares en sus manos? Nos volvemos locos. Sí,
nos apartamos del camino de Dios. Ya ni venimos aquí. Se nos olvida Amén. y nos vamos para la playa. Ah, la plaza, a vitrinear. Ah, hoy está saliendo que ahí vamos. Vale, entonces los perdemos. Entonces ahí viene la respuesta que por qué Dios no da más de lo que no podemos administrar. Por eso es que aquí dice que yéndose lejos llamó, dice, a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios le va a entregar, hermano, lo que usted puede administrar. Amén. Por eso dijimos que no da más. Veamos aquí en este capítulo. En el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a qué? A su capacidad. ¿Para qué? Para administrar. Para administrarlo. Entonces, no estemos preguntándonos por qué Dios no nos da a nosotros más de lo que nos ha dado. Porque no podemos. Estos hombres Dios los conocía. Dios sabía que no les podían dar más porque la forma de administrarlo no era la correcta. Ahora, ¿cómo hacer para agradar a Dios conforme a las riquezas que Él nos ha dado? O la administración de estos bienes, ¿cómo va a agradar a Dios cuando usted y yo los administramos? Aquí vemos este ejemplo. A unos 5, a otros 2 y a otros 1. ¿Por qué dio 1 al que tenía 1? Porque no podía, no tenía esa capacidad. Se perdía. Imagínense si nos diera 1 a nosotros y lo enterramos igual que este hombre. ¿De qué nos serviría? Sí. Por gusto. Y sin embargo el rey o el amo o el dueño del reino de los cielos está esperando la ganancia. Amén. Por eso es que dice que al que le dio 1 lo regañó, ¿verdad? Le dijo, ¿por qué no le llevaste al banco y que me ganara intereses? Así yo hubiera recogido los intereses. Ahora, ¿cuáles son esos intereses en la vida espiritual? Ahí son las almas. ¿Cuántas almas le gana o le ganamos a Cristo? Amén. Solo un amén, ¿verdad? Aleluya. Siquiera uno ya es algo. Aleluya. Pero es que es un talento. ¿Eh? Así es que, hermano, usted y yo debemos de trabajarle a Dios. Amén. Porque para eso nos ha dado esos Amén, talentos. así es. Aleluya. ¿Por qué? Porque a usted le va a dar según usted vaya trabajando en el reino espiritual de nuestro Dios. Amén, así es. No le va a dar más si usted como cristiano no le trabaja a Dios. ¿Cómo quiere bendiciones materiales si antes buscar lo espiritual? Amén. Amén, así es. Sí. Dios quiere siervos que trabajen en su vida Amén, Amén. así es, gloria a Dios. y que den resultados. Aleluya. ¿Cuáles son los resultados? Por eso la palabra es bien clara cuando dice que Dios espera de cada creyente esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿A dónde están? Entonces dice de que Él se fue lejos, ¿verdad? Y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces no los dejó sin nada. Jesús no los deja sin nada. Siempre hay una esperanza. Amén. A estos hombres los dejó con esa parte en su bolsa para ver cómo les iba en su vida. Dios está viendo que usted y yo como cristianos cómo nos va en nuestra vida conociendo a Cristo. ¿Sabemos administrar nuestra vida o no la sabemos administrar? ¿O somos egoístas que solo para nosotros? Tenemos que compartir, Amén. porque de gracia recibimos, hay que dar de gracias. Así es que por eso es que aquí dice que a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dios nos va a bendecir de acuerdo a la capacidad espiritual que tenemos de discernir su palabra. Pero no somos nosotros.
es el Espíritu Santo el que va a discernir en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque como hombre yo puedo discernir, como humanos pensamos como humanos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que pensemos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. O sea que en nuestra vida el que debe de gobernar es el Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén. Porque cuando Él gobierna nuestra vida, las cosas van a cambiar en cada una de nuestras familias. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para agradarle? Con nuestra familia, están todos nuestros hijos en esta casa. Creo que nadie. No. Bueno, el pastor no se tiene una siquiera. Y quiero un hijo. Yo no tengo ni un aquí. Mis hermanos tampoco. Pero Dios quiere que sus hijos estén en su casa. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a enseñarles a cómo vivir en esta vida. Para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido que el mundo entero no se pierda. Así que dice allí en el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Creen ustedes de que el último que enterró el talento iba a agradar a Dios? No. No lo iba a agradar. Entonces, pero los otros 2 sí, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos trabajó, Amén. dio fruto, dio ganancias, lo que Él espera. La viña del Señor está ahí para trabajarle, Amén. Amén. Gloria a Dios. para ver cómo esos frutos llegan. Eso es lo que Dios está esperando de ustedes y de mí. Esos frutos, esos resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Dijimos que las almas. Amén. ¿Cuántas almas a causa de nuestro testimonio viene a Cristo? Sí, amén. Amén. Así es. ¿Qué hacemos nosotros? Aleluya. ¿Agrada a Dios eso? Claro, las almas le agradan que Amén. vengan a Cristo, pero ¿cuántas vienen? Pero no es como el hombre piensa, ¿verdad? Es en el tiempo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo no vamos a obligar a las personas a que vengan. Es Dios obrando a través del Espíritu Santo en las mentes de aquellos que no creen y que ahora Dios los hace creer por misericordia. Como humanos, quisiéramos que todo estuviera lleno. Amén. Aquí que no quepa nada. Sí. Así como cuando decían en los estadios, en las finales, el Alianza, el Fajo, Alianza Águila. El estadio está a reventar, decían. Así quisiéramos que estuviera aquí, ¿verdad? Pero ¿qué reventar de qué va? Ni que fuera cohete, va. Ajá, entonces, pero Dios quiere que todas las almas se salven. Salven. Amén. No quiere que ni una se pierda. Pero para eso usted y yo necesitamos dar esos frutos. Sí, así es. Entonces hay que trabajarle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él así va a depositar en nosotros esa fe, esa misericordia, para poder recibir bendición. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay bendiciones generales, bendiciones para todos los que Dios quiere que sean bendecidos. Pero cuando digo generales es porque son para todos, creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque las bendiciones que son generales, son para todos, son la bendición, la lluvia, el aire, Amén. el sol, todo esto es bendición de Dios. Amén. Son bendiciones generales, pero la bendición de los creyentes son diferentes, Amén. porque ya es un trato especial como hijos. Sí, amén. Porque una de las bendiciones es ser llamados hijos de Dios. Sí, amén. Aleluya. Ahí ya es un trato diferente, porque ustedes y yo como padres a nuestros hijos los tratamos diferente que a los amigos de ellos, porque no son nuestros hijos. Entonces Dios así trata a las personas, aunque siempre las ama, porque Dios es amor. Amor. Amén.
pero ama más a sus hijos. Y ora por cada uno de aquellos para que no se pierdan. Y ora por el mundo también para que esas almas vengan a Él, que se arrepientan. Sí, amén. Por eso que Jesús dijo de que Él oraba por aquellas almas o personas que se iban a convertir. No solo a los que me diste, sino a los que han de venir a mí. Amén. Sí, amén. Porque muchos han de venir a Cristo. Amén. Pero trabajemos para Dios. Esa es la exhortación. En esta parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre, dice, ¿verdad? Que yéndose de viaje. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos un día vamos a dar cuenta. Amén, así es. Por eso que simboliza aquí este hombre el reino de los cielos, porque este hombre vino y les pidió cuenta qué hicieron con los talentos. Ahora preguntémonos nosotros qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿De qué nos sirve la bendición que nos ha dado si no la compartimos? Así es que dice allí el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Pero no las aprovechamos, sino que muchas veces esas bendiciones nos alejan de Dios. Amén. Así es. Entonces, dice aquí, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué dice allí más abajo? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, hermano, un día va a venir Cristo. Un día vamos a estar en ese juicio. Amén. ¿Qué le vamos a decir? ¿Dónde vamos a poner la cara cuando veamos el video de lo que hicimos? Cuando muchas veces hasta nos burlamos de Dios. Ahí van a estar esos videos. ¿Sí? Cuando se abran los libros de las obras, el libro de la vida, ahí está todo. Ahí nos va a recordar Dios cómo fue nuestra vida. Y ya estando en Cristo todavía, muchas veces hacíamos cosas desagradables delante de Dios. Amén. Ahora, ¿ha habido un cambio después de que usted y yo conocimos a Cristo o no? Amén. Amén. Porque si no lo ha habido, allá va a estar ese video. Sí, Amén. O sea, esa cámara siempre está grabando. Aleluya. No necesita wifi, no. porque el wifi se va. Si no ha pagado, no le ha metido saldo. Pero el ojo de Dios está siempre ahí Sí, es Aleluya. y está grabando. Y a la hora de dar cuentas allá vamos a aparecer. Así es que estemos atentos a lo que hacemos, porque como hijos de Dios, ahora no estamos en la mira solo del mundo, sino Dios nos tiene ahí. Yo quiero ver mi hijo, ¿qué está haciendo? ¿Y qué le vamos a decir? Señor, me porté mal, castígueme. Hay que aceptarlo. Si nos equivocamos hay que aceptar. Pero muchas veces nos cuesta. Somos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que Dios dijo, este pueblo es duro de servir. Así somos nosotros, Amén. Así somos. duros de servir, Duros. duros de dominar, duros en el orgullo. Nos creemos grandes, Ayúdanos, Señor. pero y eso va a agradar a Dios. Eso es lo importante, ¿no? Reconocer que Dios va a ver de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Amén. Así que, hermanos, vamos a dar cuentas un día y Dios nos ha entregado algo en nuestras manos. Dios sacrificó su vida y ese sacrificio nosotros recibimos parte de esa bendición al tener la salvación. Amén. Su sangre cayó también sobre nosotros. Amén, así es. Cuando Pilato dijo al pueblo de Israel, al pueblo judío, que la sangre de este hombre caiga sobre vosotros, les cayó para maldición. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Pero usted y yo ya le creímos. Amén. Y la sangre de Cristo cayó para bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces somos bendecidos, ¿verdad? Amén. Y
queremos seguir siendo bendecidos. Gloria a Amén. Dios. Entonces no los apartemos. Amén. Aleluya. Caminemos Aleluya. bajo los lineamientos de la palabra. Porque solo así vamos a seguir entendiendo qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Porque la vida Dios la ha dado como Perdón. un talento, ¿verdad? Para ver cómo nos comportamos, cómo vivimos, en qué edifica a los impíos o a los incrédulos. Tiene que ser un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho. Amén. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entonces le dio 10. Amén. Vamos al otro. Y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Entonces sí recibió lo bueno, ¿verdad? Amén. Y le dijo, has hecho bien. Entonces esperamos que Dios a nosotros en nuestra vida nos diga de esa forma, Gloria a Dios. está bien lo que has hecho en esta vida. Entra en el gozo de su Señor. Pero y si nos dice, váyanse a las tinieblas, así como el que enterró el talento. Hermano, usted y yo hemos recibido de Dios un talento. Amén. No solo talento de material, sino algo para servirle a Dios. Sí, amén. ¿Y cuál es el servicio que le estamos dando? Apartar las almas de Cristo, en vez de llamarlas a Cristo. Amén. Porque muchas veces es al revés. Sí, amén. En vez de bendecir, maldecimos. Amén. Por eso es que aquí viene y le dice, has hecho bien. Entra en el gozo del Señor. Buen siervo, le dice. Entonces usted y yo somos buenos siervos si hacemos lo bueno delante de Dios. Dios. Si lo que hemos hecho le agrada. Dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le dijo fiel. ¿Cuántos son fieles? Gloria a Dios. ¿O están jugando? Aleluya. Entonces dijo, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. ¿A dónde quieren entrar? Salvo con el Señor Jesús. Al gozo del Señor. No al infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie. No vinieron los que querían. Ah, está bueno, nos están durmiendo. Yo creí que alguno iba a decir yo. Pero están despiertos. Eso me alegra a mí, porque yo digo eso para que se despierten los que quieren dormir. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido los talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ahí está la ganancia. ¿Cuántas almas hemos traído? Amén. Nada, Amén. un par de almas. Aleluya. Sí, amén. Pero algo a nada es bueno. Es mejor algo que nada. Porque ¿qué almas vamos a traer si ni salimos a predicar? Aleluya. Ni evangelizamos, ni ayunamos. A nada, antes queremos hacer sacrificio una vez al mes. Aleluya. Pero la comunión con Dios debe de ir incluido el ayuno, la oración, Amén. la palabra. Así es que usted y yo debemos de seguirle trabajando y seguir creciendo espiritualmente. ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente si nos involucramos más en la obra de Dios, en el evangelismo, en la lectura bíblica, en las alabanzas, en el servicio, todo lo que a Dios le agrada? ¿Por qué? Porque todo lo que aquí se hace lo hacemos para Dios y para agradarle. Gloria a Dios. Y esperamos que Dios se agrade de eso. Sí, amén. Aleluya. Pero ¿y si Dios no se agrada porque estamos haciendo mal? O porque el pecado Sí. está a la vista. No se va a agradar. Porque el pecado y la santidad no se llevan. No. Y por eso es que nunca
Ningún hombre ha visto a Dios, porque el pecado y la santidad no se pueden ver. Son dos cosas diferentes. Lo vamos a ver en cuerpos transformados. Pero en esta carne enorme, cuando ya nos hayamos transformado, pero no nosotros, sino Dios, entonces lo vamos a ver. Amén. Así que si queremos ver a Dios, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Por esa santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Por eso es que hay que luchar. Por eso dice el hermano en las alabanzas, porque la fe todavía no me alcanza, pero luchando, tenemos que llegar. O sea que hay que luchar. La misma palabra nos dice, cuando le dijo a Josué y a Isaías y un montón de, que les dijo ahí de que no temas, porque yo estoy contigo, pero esfuérzate. Hay que esforzarse uno, hay que poner una parte. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque si solo esperamos que Dios haga todo, no avanzamos. Claro, tenemos que confiar en Dios, que Él hace todo, pero la parte de nosotros, la fe, la voluntad, hay que esperar en Él, ¿verdad? Versículo 23, pues estamos, ¿verdad? Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Ahí está el que recibió 2 y le dio otros 2. ¿Cuántos le ha dado a usted? ¿Cuántos más? ¿Cuántas almas, verdad? ¿A cuántos les ha predicado? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos ha mandado Dios. Amén. Gloria ¿Por qué? a Dios. Porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Aleluya. ¿Por qué no hay obreros para trabajar en la viña del Señor? Queremos trabajar en esta tierra por un salario. Porque aquí está la recompensa, pero como nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo terrenal y lo espiritual. Y queremos esperar un salario de parte de Dios, que es la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Gloria a Dios. Si les dijeran, ¿quieren bendición o quieren 1 millón? ¿Qué dijeron? ¿El millón? Bendición, no, pues sí. Ya vi que todavía están despiertos. Sigamos entonces. 24 dice, pero llegando, dice, también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vaya, entonces este hombre conocía quién era Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Dios hace caminos donde no los hay? Gloria a Amén. Dios. Entonces este siervo conocía. Sí. Este siervo dice aquí, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿Para qué ya lo conocía? Conocemos a Dios, hermano. Luchemos. No nos apartemos. Porque lejos de Dios no somos nada, ¿verdad? Así es. Entonces dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces Dios puede recoger frutos donde no hay nada, donde solo es un desierto. Por eso Israel es prosperado, porque era el pueblo escogido de Dios. Amén. Y Dios en ese desierto hizo florecer muchos frutos. Las mejores frutas, las mejores manzanas. Todo está en el pueblo de Israel. Los grandes experimentos científicos vienen de los grandes hombres de Israel. Bill Gates es un judío y es el que está preparando el chip para ponérselo a la gente. Pero no es que él sea el anticristo, él está preparando ese chip para irlo monitoreando donde quiera que esté. Es algo similar. Porque a la hora que usted ande enfermo con ese chip le monitorean la temperatura. Este anda enfermo, apartémonos. Para eso es. Y más o menos así va a funcionar el chip que el anticristo va a poner, el sello. Un sello biológico. O sea que no se puede esconder y con ese sello va a poder comprar y vender. Bueno, pero sigamos. Ya estamos pasando a otra cosa. Versículo 25. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo?
Me escondió. ¿Por qué se esconde usted cuando le preguntan si es cristiano? ¿Por qué esconde la Biblia? No quiere que se la miren en la mano. Dios. ¿Qué le debe a Dios? ¿O qué le ha hecho Dios en la cosa? Porque a Dios le debemos mucho Amén. y no podemos pagarlo. Para nada. Ah, pero qué malo nos ha hecho Dios si Dios no hace lo malo. Dios siempre va a hacer lo bueno. Amén. El que va a hacer lo malo es Satanás. Sí, amén. Ahora, ¿a quién vamos a seguir? ¿Al que hace lo malo o al que hace lo bueno? Hacer lo bueno. Entonces dice aquí que este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo, dice, y escondió el talento en la tierra. Así es que aquí te lo devuelvo, y sin ganancia. Entonces, si no presentamos ganancias delante de Dios, vamos a ser hallados faltos. Así como el rey. Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Ahora te terminas. Se le acabó el reino. Así que, así, este hombre tuvo miedo de recibir el castigo de Dios porque sabía que no había hecho las cosas bien. Ese era el miedo. Muchas veces el miedo de nosotros es eso, de que creer que si dudamos de que si estamos en lo correcto cuando estamos buscando a Dios. Porque no somos igual que el mundo. Porque no lo buscamos igual que el mundo. Porque el mundo baila. Porque el mundo revienta cohetes. Y usted y yo muchas veces lo hacemos también. Ya no. Ay, que ya no. Quizás más de alguna vez nos regalan algunos y nos reventamos. Pero así nos reventaron nosotros una vez. A mí me reventó una cara una vez. Y quedé choco una vez, les cuento, ¿verdad? Así es que esas son cosas viejas que ya pasaron. Amén. Ahora Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y ya no vamos a hacer lo mismo que cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferencia. Y la diferencia la hace Cristo en nosotros. Amén. Versículo 26 estamos y dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahí está de donde Dios recoge, ¿verdad? De donde no hay nada. Siembro, le dijo, donde no es, y es imposible cosechar. Así es Dios. Usted un día no puede tener nada, pero si tiene fe y le cree a Dios, el siguiente día puede tener. Sí, Gloria a amén. Dios, aleluya. ¿Y a quién utiliza a Dios? Esos son los instrumentos que Dios utiliza, porque Amén. usted y yo podemos ser instrumentos de bendición para otros, Amén. o quizás de maldición. Depende cómo estemos con Dios. Porque un hijo de Dios siempre tiene que ser un instrumento de bendición. Amén. Usted tiene que bendecir a otros. En ningún momento usted tiene que maldecir. Porque la maldición no es de Dios. La maldición son consecuencias de los actos de nosotros cuando nos equivocamos. Por eso es que dice que este siervo es malo. Ahí en el 26 le dice, va, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo le dijo, no le dijo siervo bueno. A los otros sí les dijo, buen siervo. Pero a este le está diciendo es malo. Porque lo que hizo es malo. Por eso dice ahí, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿De qué lo trató? Negligente. O sea, desobediente, no obedeciste. No tenés diligencia para hacer negocio. Para traerme las almas. Usted y yo debemos de llevarle almas a Cristo, hermano. Amén. Pero debemos de hablarles de Él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el que va a obrar es el Espíritu Santo. Así es que por eso dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Versículo 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahí está, ¿verdad? Entonces cuando Cristo venga, no solo va a venir por su alma, sino por lo que usted lleva, o lo que llevó de fruto. Ahí está el reino de los cielos, ¿verdad?
esperando que esas almas entren al cielo. ¿Y cómo van a entrar? Si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos manda, de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahí está lo que él esperaba. Cuando está poniendo este ejemplo de que lo hubiera llevado a los banqueros, eso es lo que dice después, ¿verdad? Dice en el versículo 27, por tanto debías haber dado, dice, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahí está la ganancia, hermano. No había ganancia, no había intereses. Entonces, cuando no hay resultado, es como que hayamos enterrado lo que Dios nos ha dado. No hay bendición, porque la bendición se entierra. Eso es lo que hizo este siervo. Él hubiera recibido bendición. ¿Y cuál es la bendición? De poder entrar en el reino de los cielos. Esa es la bendición. Si no, leamos ahí para avanzar y terminar. Dice, en 27 estamos, hubiera recibido los intereses, dice. En el 28, quitadle, dice, pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ahí está, ¿verdad? Cuando usted le falla a Dios. Entonces muchas veces pensamos, ¿y por qué el que tiene prospera más? Pero aquí está la explicación, ¿verdad? Como no lo puede administrar, ¿para qué le va a dar más? Mejor quítense y dárselo a otro que lo administre, que saque rentabilidad, que saque ganancia. Ahora, ¿cómo administramos nuestra vida? ¿Cómo administramos nuestras finanzas? Muchas veces no nos alcanza el presupuesto, el dinero. Y hay que hacer micos y pericos para que alcance. Con esto voy a pagar la luz, con esto el agua. Y de aquí, ¿cómo hago? Para pagar el cable o el internet que hace falta para estar en el Facebook. Hace falta, porque como hoy es necesario el mal ese. Hay que tener internet, porque la comunicación así va. Y la tecnología así va. Y la Biblia dice que cuando el tiempo del fin se va acercando, que la ciencia se aumentará. Amén. Así es. Y la comunicación es un punto importante. ¿Por qué? Porque usted hoy bien rápido, ¿verdad? En menos de un minuto se comunica a África, a Europa. Amén. Entonces es que la ciencia ya se va aumentando. Entonces vamos llegando a ese punto, pero dice, quitadle pues, dice, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Entonces se lo quitan al que tiene solo uno y se queda sin nada. Y se lo dan al que más tiene. Por eso los grandes negocios, los grandes almacenes, los bancos, entre más dinero acumulan, más tienen. Porque más invierten. Amén. En más préstamos, ganan más intereses, bajándolos a nosotros. Así es que eso es lo que hicieron con este hombre. ¿Por qué? Porque era un mal siervo. Porque no dio el fruto que esperaba. Entonces el versículo 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la explicación. Entonces ya no nos preguntemos por qué entre más tiene, más le llega. Y otros entre más tienen, más quieren. Pero porque saben invertir. Tienen la capacidad, porque así dice ahí al inicio, de que le dio según la capacidad para administrar. Sepa administrar, hermano, lo que tiene. Sepa administrar lo que gana al mes. No gaste más de lo que gana. Porque así va a salir adelante. Amén. Pues sí, pero si gano 500 y gasto 600, hay un déficit. Me voy llenando de esa deuda, para cubrirlo tengo que ir a prestar, y le sigo debiendo y así voy al otro lado y así va creciendo la deuda. Y hasta que me embargan lo que tengo, quedo sin nada. Entonces estos son los casos que Dios está hablando a través de esta parábola. Que hay que saber administrar, que hay que ser un buen administrador de los bienes de Dios.